Buenas tardes, economista Marlene Mendoza. Nuestro tema es Ley Ambiental en el sector petrolero del Ecuador. Los autores son Jan Lalama y Ruth Rodas. Ecuador es el cuarto productor de hidrocarburos en América Latina y también es conocido por ser el país que acoge la biodiversidad más densa del planeta en referencia a su superficie. El país produce un promedio de 524.000 barriles de crudo por día, de los cuales un 74.6% es extraído por las empresas públicas Petroamazonas y operaciones Río Napo, según datos del Banco Central del Ecuador en el 2013. Los impactos ambientales negativos de esta industria petrolera constituyen procesos de contaminación a los componentes de la naturaleza. Es por ello que se hace necesario crear una concientización por parte de los empresarios dedicados a este sector y también de una sensibilización por parte del Estado, del cual nace la interrogante: ¿cumplirá con todas las leyes del ambiente del sector industrial petrolero? Con el propósito de responder a la interrogante planteada, se estableció el siguiente objetivo de investigación: determinar la afectación que produce el sector petrolero en la naturaleza y su incidencia con las leyes del ambiente. El método que utilizaremos en este trabajo será descriptivo y el tipo de investigación será exploratoria. La diversidad de Ecuador está constantemente amenazada por los problemas ambientales del sector petrolero que se derivan de la globalización y la tecnología, como son la deforestación, la contaminación del agua y la del suelo, que son los tres principales problemas que afectan negativamente al medio ambiente por la explotación de este oro negro. Esta problemática surge a partir del poco interés que las autoridades estatales y las industrias le han dado al sistema ambiental, siendo poco valorado por su interés, ya que se enriquecen a costa de la destrucción de la naturaleza, enfermando a comunidades que viven a sus alrededores. Las industrias han sido irresponsables con el medio ambiente, porque emiten sustancias nocivas, tóxicas o peligrosas, que son liberadas al medio, las cuales se van acumulando en el agua, en el aire, en el suelo, los alimentos e incluso en nuestros tejidos. A partir de la problemática expuesta, se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿de qué manera el sector industrial petrolero garantizará a largo plazo reducir su nivel de contaminación ambiental para mejorar la salud de las comunidades a su alrededor? Nuestro objetivo general es determinar la afectación que produce el sector petrolero en la naturaleza y su incidencia con las leyes del ambiente. Los objetivos específicos son: establecer la eficacia de las leyes ambientales en el sector petrolero, diagnosticar el rol de la industria petrolera y los daños ambientales que se generan, especificar el análisis de un caso de contaminación petrolera relacionado con las leyes del medio ambiente, proponer acciones que permitan la conservación y la utilización sostenible del medio ambiente. En los últimos años, principalmente a raíz de la Constitución del año 2008, se tomaron en cuenta varias preocupaciones que la sociedad ecuatoriana e internacional tenían, lo cual se ha permitido que se figure un importante número de disposiciones que se refieren a la protección del medio ambiente y a la promoción de un modelo de desarrollo sostenible. Por otro lado, gracias a la forma en la que se extraen los hidrocarburos, las industrias petroleras afectan a las comunidades indígenas y campesinas del Oriente, los mismos que constantemente han denunciado que necesitan una mejor calidad de vida, la presencia de las necesidades básicas, una asistencia técnica adecuada y sobre todo la limpieza de la contaminación que ésta produce. La respuesta de los gobiernos ha sido solamente maquillar el problema, ya que lo único que han hecho es tapar los lugares más contaminados, hacer alguna que otra obra pública con el fin de desviar la atención hacia otro lugar.
De esta forma se silencia de alguna manera el trato inescrupuloso e inhumano recibido por las petroleras. El riesgo por este tipo de contaminación es inminente para la salud de cualquier persona. Por tal razón, esta investigación es importante para alcanzar un propósito con mayor eficiencia de los instrumentos económicos, particularmente de los impuestos correctivos, dado su poder para encauzar el interés individual o privado a favor de los intereses públicos, minimizando el costo total para la sociedad. Esto equivale a confrontar a los actores económicos con la factura que deben de pagar para el uso de bienes y servicios ambientales sobre los cuales no tienen. En principio, no tienen principio de derecho alguno de propiedad. Por otro lado, este estudio aporta académicamente con investigaciones o análisis del trabajo de las industrias petroleras y cómo afectan a las comunidades aledañas. Esto produciría una gran cantidad de alternativas para poder contribuir con ideas efectivas para evitar la contaminación ambiental. Y finalmente, en el ámbito profesional, esta investigación ayuda a los investigadores a darse cuenta si las industrias petroleras cumplen con las leyes impuestas o si se necesita imponer más leyes estrictas para así desarrollar soluciones planteadas con aportes de políticas públicas. La hipótesis de investigación es: las leyes ambientales al sector petrolero ayudan a concientizar a los responsables de las industrias sobre la contaminación ambiental que se produce. Buen día, y continuando con este tema, vamos a proceder a explicar lo que es el marco teórico. Y bien, si bien es cierto, en nuestro país, Ecuador, se conoce que el Estado ecuatoriano es quien regula y normatiza justamente esta industria tan importante, lo que es la industria de los hidrocarburos o el petróleo, ya sea su importancia por el impacto que tiene en la economía del país. Ahora bien, para el marco teórico vamos a dividirlo la explicación en dos áreas. Más allá de una división, va a ser una explicación de la ley de gestión del ambiente, que es la ley que regula todo lo que tiene que ver con sanciones, política ambiental para todas las instituciones, para todos los organismos y para todos los sectores. Es la ley que está por encima de la ley a continuación mencionada, que es la ley de hidrocarburos. Ahora bien, para el año 2010 hubo una reforma de la ley de hidrocarburos que se entiende que el Estado ecuatoriano, a través de sus dos empresas públicas, tanto Petroecuador como Petroamazonas, iban a ser las encargadas de la exploración y la exportación y el desarrollo de todo lo que es el mecanismo de industrialización del petróleo. Desde sacar el petróleo, extraer el petróleo, desde el procedimiento de la tierra, cuidados, distribución, exportación, etc. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen estas leyes? Bueno, la ley de gestión ambiental es la que tiene en consideración la garantizar los derechos. Sobre esta ley tomamos el marco teórico. Los derechos de las personas a vivir en un ambiente sano, a poder tener el cuidado del buen vivir para nosotros como ecuatorianos. Y la ley de hidrocarburos refiere a todo lo que tiene que ver con la logística desde el punto de partida inicial, de que es la exploración, hasta el punto final, que es la comercialización. Bien, los instrumentos de la gestión ambiental, podemos decirle que esos instrumentos que se toman para tener presente cómo normalizar, cómo normatizar estas leyes, para las cuales van a regir la industria de los hidrocarburos, va a ser primero la planificación. Se entiende de cómo se planifica la ley, a dónde impacta y a dónde afecta. Segundo, tiene que ver con la evaluación del impacto ambiental y del control que existe en el ambiente. Una vez ya planificada la ley, una vez entendida la ley, se va a proceder con el impacto que tiene hacia el ambiente la ley, hacia cómo está, en cuanto a números se refiere, cómo se refleja lo que produce la empresa y lo que hace la empresa en comparación con lo que da la empresa o devuelve la empresa al medio ambiente. Y por último tenemos el mecanismo de participación social. Esto es importante entenderlo porque el Estado desea y necesita que las personas se involucren en estos procesos.
Ahora bien, en el marco teórico también hablamos de cuáles son los principales problemas que existen de la contaminación en la industria del hidrocarburo. Estos principales problemas los enfocamos en 6. Primero, sus efectos tienen que ver con el suelo. Segundo, el agua. Tercero, el aire, gas natural, flora y fauna y transporte. Vamos a explicar brevemente, rápido, cada uno de ellos. Una vez que estas empresas se dediquen a la explotación del crudo, ya sea incluso el refinamiento del crudo, ya sea la producción de otros insumos o materiales que tienen que ver o derivados del crudo, se entiende que la materia prima viene a ser el petróleo. En este caso es el suelo el que se ve afectado, es el que es explotado y el que es el tratado. Entonces, si no se cuida el suelo, no se puede recrear otra vez ni crecer flora. El agua, para estos procedimientos es fundamental, se necesitan para poder ser trabajadas, para poder ser, ya que a veces los mecanismos en los cuales se tratan de extraer el petróleo del suelo en muchas ocasiones son mecanismos que contienen agua. Me refiero que sus procesos, se me olvida la palabra técnica actualmente, pero son mecanismos que tienen que ver con el agua. Bien, el aire es por la industrialización, la contaminación que existe y todos los procesos industriales que convierten el crudo o transforman el crudo, el aire se ve afectado. Flora y fauna, por ende, si se explota, como la gran mayoría de las explotaciones en nuestro país es en la parte del oriente, se ve afectado la flora y fauna porque se altera el equilibrio y se altera la vida silvestre. Y también tenemos el transporte, ya que aquí uno puede decir, ¿en qué podría afectar el transporte? En muchas ocasiones, en muchas cosas, ya que se mueven grandes cantidades de combustible, CO2, de mecanismos en los cuales altera y afecta directamente, está relacionado con el precio del diésel, el precio de la gasolina. Bien, también tenemos principios ambientales de los cuales se rigen estas instituciones y por lo cual tenemos que analizarlo. Los principios ambientales. Primero, el Estado garantiza un modelo sustentable de desarrollo ambiental. Esto es importante, que el Estado normalice y normatice que las empresas que se dedican al proceso de comercialización, productos derivados, la importación de derivados, conten con normativas internacionales para poder entrar en este mercado. Bien, la política de gestión ambiental se aplica de manera transversal. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro del Estado, todas las empresas que forman parte del Estado deben cumplir con esta ley, asimismo con las empresas privadas y también las personas. Eso quiere decir, se aplicará de manera transversal. También se debe garantizar la participación activa de ayuda a la sociedad, ayuda al ambiente de las empresas que están involucradas en el sector de hidrocarburos y sobre todo en el alcance de las disposiciones legales que existan, para lo cuales vamos a hablar más adelante de lo que tiene que ver con las sanciones. Ahora bien, hablando un poco del marco conceptual, se entiende que existen reglas, normas y que la participación del gobierno hacia que se cumplan estas leyes tienen que ser de una manera más activa. ¿Cuál es la perspectiva ambiental nacional? El gobierno actual, si no me equivoco, del 2018, reformó un poco lo que se había hablado de la ley de hidrocarburos en el 2010, dando consigo a que empresas privadas también puedan participar de los beneficios de lo que es la explotación, con sus mismos recursos, con sus mismas maquinarias y pagando una cuota al Estado por cada barril de petróleo que existen. Esto es aperturando a las empresas internacionales o nacionales que quieran venir a invertir en Ecuador y explotar. Entonces se reformó un poco la ley y hablamos de el poder de cumplimiento de la ley, para lo cual se instituyó una organización pública que era la que daba el seguimiento a través de la planificación con los empleados y de la organización de ley de hidrocarburos. Este es un interés, esta noticia viene a ser un interés público y lo que se busca simplemente es encontrar huecos que existen en el mercado para poder satisfacer, huecos ambientales para poder hacer que se cumplan la ley. Variables a considerar
¿Cuáles son las variables que se consideran para que se puedan aplicar la ley o para que se pueda sancionar o normalizar? Bueno, primero es el impacto de la actividad de la empresa en el ambiente, el impacto que tiene la empresa en cuanto a los productos que realizan o en cuanto a las funciones o el proceso que hacen. Segundo, el cumplimiento de normas de cuidado ambiental. Tienen que tener normas, reglamentos, se puede llamar un estándar de cuidado ambiental, ¿verdad? Y tercero, la cantidad de residuos y desechos que se administra la empresa. Eso quiere decir que qué hace con los residuos que tiene, qué hace con los desechos que produce, cómo los está reciclando, cómo los organiza, cómo los administra. Estas son las variables que hemos tomado para considerar para que se pueda normalizar o cumplir la ley. Ahora, ¿cuál es el procedimiento de sanción? Bien, el procedimiento de sanción es, primero, el conocimiento. Se debe dar un parte o un conocimiento de lo que se quiere sancionar o se quiere multar como tal bajo las normativas que existen. Segundo, se abre un expediente administrativo. Eso quiere decir que se hace un informe, se elabora un procedimiento, un parte más detallado. Y la tercera es la notificación. Se notifica a la empresa, el cual procede, también tiene el derecho a pedir términos de prueba, el conocimiento más exhaustivo y poder también defenderse ante esto, que ese sería el cuarto, el término de prueba. Y la quinta es la ejecución de la sanción. Estas ejecuciones de sanciones corresponde primero con multas económicas. Esto quiere decir que el Estado procede a multar a la empresa con unos valores aproximados de 5 sueldos básicos mínimo aproximadamente 20 sueldos básicos dependiendo de la gravedad del asunto que se calcule. Y así se va procediendo a las sanciones correspondientes. Ahora bien, la metodología de la investigación. En el presente trabajo se realiza una metodología descriptiva, lo cual busca recolectar información y describir un poco